Vamos a trabajar sobre la clase 1 y 2. La idea de este material, de este video, es poder armar una ayuda a memoria para que lo puedas consultar en cualquier momento. Esta ayuda a memoria hace referencia a la clase 1 y 2. En la clase 1 y 2 nosotros teníamos una tarea sencilla que era básicamente arrancar sobre el concepto de historia. Habíamos hecho esta idea de hacer una lluvia de ideas de qué era la historia para vos, qué era la historia para tus compañeros y entender esto de la historia como qué estudiaba la historia en sí. Entonces entendíamos que la historia estudia todos los hechos que los hombres, entendiéndose hombres como varón y mujer, ¿no? Todos los hechos que los hombres han hecho a través del tiempo, qué huella han dejado en el tiempo. Esa huella, qué cambios, qué transformaciones ha dejado en el tiempo. Y en base a eso analizar un poco qué es la historia. La historia en realidad yo la había arrancado como eso básicamente, que es la ciencia que estudia los hechos pasados que han dejado, que han marcado a las personas. Habíamos analizado un poco cómo era el hombre en el pasado y cómo es el hombre hoy, qué es la consecuencia del pasado. Y le había dejado una tarea muy sencilla. La tarea número 1 era hacer tu propia historia. Esa historia que tiene que tener un orden, un correlato, por ejemplo. Yo le había contado mi historia personal. Bueno, yo soy Marcelo Mambrín, yo no soy de Córdoba, yo soy de la provincia de Corrientes, nacido en el sur de Corrientes, en la localidad de Montecaseros, un 10 de diciembre de 1983. Montecaseros es una localidad que tiene frontera con Uruguay y con Brasil. Le había comentado un poco las características que yo había hecho en mi escuela primaria ahí, en la escuela número 88 del Centenario, después hice mi escuela secundaria en la escuela normal Ramón J. Cárcano. Y fue en el mismo lugar donde inicié mi carrera como docente. Años más tarde me fui a trabajar en el interior de Corrientes, en una escuela secundaria, que fueron mis primeras escuelas, y con el tiempo yo vine a Córdoba y hace 5 años que estoy trabajando en Córdoba. Brevemente hice un reconto de lo que es mi historia personal. Yo les pedía como la primera tarea que hagan su historia personal. Y esa historia personal tiene que tener un orden, de un inicio y un final. Y ese final, en nuestro caso, es hasta el día de hoy. Hasta que vos estés contando que estás en segundo año del René Favaloro. Y esto hay que aclarar la identidad de la escuela. El IPEMIT René Favaloro y no la Cata, como muchos de tus compañeros lo plantean que es la escuela. Sino que tiene una identidad y un nombre. Bueno, un poco contar eso. Algunos hechos donde hiciste tu primaria, donde hiciste tu jardín, donde hiciste tus primeros estudios, en qué barrio te moviste. Un poco es aprender a escribir nuestra historia personal. La segunda tarea hablaba un poco de las fuentes. No sé si te acordás que las fuentes de la historia teníamos dos tipos de fuentes, las fuentes escritas y las fuentes orales. Las fuentes orales, por ahí yo les recomendaba que no hay que hacer una sola fuente. Si bien las orales son las más inseguras y las fuentes escritas son las más seguras, tiene un porqué esto. Las fuentes orales normalmente tienden a desaparecer detalles con el tiempo. Por ejemplo, yo le ponía un ejemplo. Yo hace mucho tiempo me iba en la bici y bueno, tuve un accidente en la bici, me caí, me lastimé. Bueno, y a los pocos días cuando me preguntaban mis amigos qué te había pasado en la bici, yo le contaba con lujo y detalle. Podía estar media hora hablando de mi accidente y contando paso por paso, como si fuera la película en vivo y en directo. Ya con un par de años pasados, cuando me hacían el recuento de ese lugar, me preguntaban sobre ese accidente, ya era muy acotado porque había cosas que yo ya había seleccionado, o sea, había cosas que ya había borrado de mi mente, entonces ya lo hacía más corto el relato. Hay gente que incluso lo exagera mucho más y agranda las cosas mucho más. Entonces las fuentes orales no son tan confiables. No obstante, sirve como primer disparador, como para poder yo tener una impresión de dónde tengo que ir a investigar. En cambio, las fuentes escritas son las más permanentes, las perdurables, las que son más confiables, como por ejemplo un recorte de diario de hace 5 años atrás. Si yo lo busco hoy va a estar intactamente igual, o sea, no va a cambiar en nada. Una fotografía impresa que yo tenga de hace 5 años atrás va a estar igual, no se va a cambiar. No es que si yo engordé la foto va a engordar, sino va a estar intacta igual.
Una filmación, un registro también puede ser una fuente confiable donde ese registro, esa filmación me va a mostrar en el momento una fotografía del momento hace 5 años atrás. Por eso decíamos que las fuentes escritas son las más confiables. Un acta de nacimiento, un acta de función, un documento, una carta, una postal, son documentos valiosísimos a la hora de hacer investigación. La segunda tarea que yo te había pedido en esta instancia era que vos pienses una actividad, qué sé yo, por ejemplo le puse el caso de que no conocía a mis abuelos, entonces yo quería conocer un poco la historia de mis abuelos y pensaba en esta idea de, bueno, yo no conozco a mis abuelos, quiero averiguar sobre ellos, entonces voy a usar, ¿qué fuentes orales voy a usar? Voy a usar el testimonio de mi mamá o testimonio de mi papá, depende de qué abuelo quiero averiguar. En base a los testimonios que ellos me dan, por ejemplo, dónde nacieron, dónde se criaron, dónde estudiaron, yo puedo ir y averiguar el acta de nacimiento, una foto, puedo averiguar un recorte diario, alguna carta que le haya mandado a mi mamá o a mi papá, puedo averiguar en la escuela si hay algún registro de que cursó en la escuela ahí. Es decir, puedo acceder, el relato oral siempre me va a llevar a una fuente más confiable para corroborar o desmentir ese relato, básicamente. Entonces, la segunda tarea que yo te pedía era hacer esto, básicamente. Pensá en un tema a investigar y qué fuentes usarías. No quiero que lo hagas la investigación, quiero que me cuentes qué fuentes usarías y cómo lo usarías. Esas son las actividades de la clase número 1 y número 2. La número 1 recordamos que era tu historia personal, que lo quiero en la carpeta, y la actividad de la clase número 2 es qué fuentes usaría y cómo lo usaría, que me la cuentes, no que haga la investigación, sino que me cuentes qué fuentes usaría, caso hipotético, ¿no? De un tema histórico que quiera investigar, de algún familiar que no conociste que quiera investigar. Esas dos cositas es lo que yo te estoy pidiendo para la clase 1 y 2.